Eh, Buenas noches a todos los obstetras en formación a nuestra octava semana de repaso rumbo a la NAOPS. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Me presento, soy universitaria Mari Segovia, miembro de la Comisión de Ayuda Académica. Y antes de empezar, de hacerles las disculpas del caso por la demora que hemos tenido en la presentación del día de hoy y también darles la bienvenida a nombre de comité organizador. En este caso está formado por cuatro organizaciones: la ANEU, que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Peruana; CEFO, el Centro Federal de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; CEO, la Asociación de, perdón, Centro de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; y a la Asociación de Estudiantes de Génesis del Empoderamiento de Futuros Obstetras de la Universidad Nacional de Cajamarca. Esta noche el tema a tratar será de investigación en obstetricia, y también hacerles recordar que al finalizar la ponencia del día de hoy pueden dejar sus preguntas en los comentarios y al finalizar serán resueltas. Nuestra ponente invitada es la doctora Luisa Alcarraz Curi, quien es profesional obstetra, doctora en Ciencias de la Salud, docente principal nombrada de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, paz decana de la Facultad de Obstetricia en dos periodos, del 2004 al 2007 y del 2011 al 2015, con más de 33 años de servicio docente en pre y posgrado en las áreas de obstetricia e investigación, amplia experiencia en asesoría de tesis en pregrado y posgrado, especializada en autoevaluación y acreditación, reconocida como mujer científica por la Asamblea Nacional de Rectores del Perú en el 2014, Paz presidenta de la Comisión de Ética y vicerrectorado de Investigación, y Paz jefe de la Oficina General de Calidad y Acreditación de la Universidad San Cristóbal, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Doctora Luisa Carrascuri, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Eh, los saludo a nombre de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Escuela Profesional de Obstetricia, Ciencia y Arte al Servicio de la Humanidad. Quiero también saludar a los organizadores de este importante evento por generar estos espacios importantes en el que vamos a compartir aspectos muy importantes relacionados a la investigación, que es una condición de calidad que exige la SUNEDU para el licenciamiento de las universidades, y también es un estándar de calidad que exige el CINEACE para la acreditación de los programas de estudio de las universidades peruanas. Es importante, sobre todo, la investigación en los momentos actuales en que vivimos, los estragos de la pandemia generada por el COVID-19. Es importante señalar que la investigación a lo largo de la historia ha contribuido generando ciencia y conocimiento, y ha contribuido para el desarrollo de muchos problemas. En estos momentos, la población tiene mucha expectativa. La población está ávida de encontrar ya solución a los problemas. Necesitamos que nuestras universidades, necesitamos que los institutos de investigación se vinculen a la política y podamos contribuir alcanzando proyectos para la solución de estos problemas. Todas las profesiones hoy tenemos el compromiso y la responsabilidad social de poder contribuir a la solución de los problemas en todos los aspectos. Sabemos que vivimos en crisis en la salud, en educación, en los aspectos económico-financieros, en la salud física, mental de todas las personas y en todas las etapas. Lo que yo estoy señalando podemos resumir en la manifestación de la doctora Esther Cuix-Laroche, directora de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Si nosotros leemos el párrafo, tal cual ella lo ha manifestado en una reunión cumbre, señala: todos los países están mirando a la ciencia ahora para la toma de decisiones basadas en el conocimiento y los datos, en el contexto de un mundo interconectado con grandes desafíos planetarios y socioeconómicos. Las soluciones sostenibles requieren esfuerzos científicos eficientes, transparentes y dinámicos. Quisiera que pongamos atención en las palabras en negrita. Dice: los países están mirando a la ciencia, basadas en el conocimiento y los datos. Efectivamente, no puede haber ciencia sin un conocimiento, pero el conocimiento científico, basado en datos evidentes que sostengan, que fundamenten ese conocimiento y ese conocimiento adquirido bajo un esfuerzo científico. ¿Qué es el esfuerzo científico? La aplicación de métodos rigurosos, eficientes, es decir, que alcancen la solución al problema, que alcancen una respuesta, transparentes, o sea, investigaciones basados en la realidad, basados en la verdad, basados en el método científico, y dinámicos en el sentido de que los problemas van evolucionando, los problemas van cambiando, se van transformando. La ciencia tiene que también contribuir conforme a esa dinámica. Y entonces la pregunta es: ¿y qué es ciencia? ¿Cómo se genera la ciencia? Veamos la siguiente diapositiva. La investigación científica es un proceso riguroso, sistemático, ordenado, mediante el cual indaga, busca, hace una pesquisa y alcanza soluciones a los problemas específicos. Pero la investigación científica para dar solución a estos problemas específicos se apoya en la metodología de la investigación científica. La metodología de la investigación científica es una ciencia. Es una ciencia que permite las herramientas teóricas metodológicas, los métodos para que la investigación pueda aplicar y solucionar los problemas. Entonces, la investigación y la metodología de la investigación científica, ciencia que favorece, que contribuye, las herramientas teórico-metodológicos son un medio por el cual la ciencia genera conocimientos. Estos conocimientos son de carácter científico, no es un conocimiento común y corriente. Este conocimiento científico está constituido, está estructurado por leyes, preceptos, categorías, procedimientos, acciones debidamente validados como resultado del proceso de la investigación científica, y que aplicados, digamos, las leyes, los preceptos, las categorías a un determinado problema, permite explicar, entender o solucionar el problema. Ciencia, entonces, es el sistema de conocimientos producto de la generación de la investigación científica y la metodología científica. En conclusión, la ciencia es el resultado de la investigación científica. A lo largo de lo que es investigación científica, de lo que es metodología y de lo que es ciencia, hablamos mucho de la solución de un problema,
¿Y qué es un problema de investigación? Un problema de investigación es una dificultad, un vacío, un interrogante que existe en la realidad objetiva, pero que ese problema para solucionar y que requiere solución, requiere métodos de investigación, requiere que se realice la investigación y que se aplique el método científico. Vale decir que identifico el problema, busco sus fundamentos teóricos, planteo una hipótesis, someto a prueba esa hipótesis, logro resultados, establezco conclusiones y en base a esas conclusiones estoy generando conocimiento y se puede dar solución a ese problema. Un problema de investigación expresa una relación de causa-efecto. Expresa una relación de estímulo-respuesta. Expresa una relación de antecedente-consecuencia. Veamos un ejemplo. En la literatura especializada sobre obstetricia, encontramos, por ejemplo, que los trastornos hipertensivos generan hemorragia. Pueden generar hemorragia en el proceso del parto. Entonces, ¿cuál sería la causa? Los trastornos hipertensivos. ¿Cuál sería el efecto? La hemorragia. Un ejemplo de estímulo-respuesta. Si yo tengo una paciente que me manifiesta dolor, le aplico un analgésico, le administro un analgésico, como respuesta voy a tener que se mitigue el dolor o disminuye el dolor. ¿Cuál fue el estímulo? La administración del fármaco. ¿Y cuál fue la respuesta? La disminución del dolor. Ejemplo de antecedente y consecuencia. Estoy en consultorio, he estado trabajando por mucho tiempo y encuentro que gestantes que tienen como antecedente infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo la vaginosis bacteriana, han desarrollado en el embarazo infección de tracto urinario. ¿Cuál ha sido el antecedente? La infección de transmisión sexual, vaginosis bacteriana, y como consecuencia han presentado infección de tracto urinario. Recordemos entonces que un problema de investigación requiere ser solucionado mediante la investigación y aplicación del método científico y que debe expresar la relación de dos o más variables. Una puede ser causa, el otro efecto, otra puede ser estímulo, puede ser respuesta o antecedente y consecuencia. La investigación científica, para poder alcanzar la solución a un problema, generar conocimientos, ya lo hemos señalado en la primera parte, es un proceso sistemático. Ese proceso sistemático tiene 4 grandes etapas. La literatura de repente no conoce a la primera etapa, algunos no lo reconocen, y generalmente hablan de planificación, ejecución, pero desde mi punto de vista y desde la experiencia, considero que la investigación científica sí o sí cumple estas 4 grandes etapas. La primera etapa es la observación y la identificación del problema de investigación. Si no hay identificado un problema de investigación, valga la redundancia,
¿qué podríamos investigar? Si nosotros en la realidad objetiva hemos identificado un problema y ese problema requiere solución, requiere la aplicación del método científico, estaríamos listos a pasar a la segunda etapa, que es la planificación. La planificación es la ruta, es el camino que el investigador se traza bajo el marco, siguiendo al método científico, para demostrar la hipótesis, para lograr sus objetivos. Esta etapa de la planificación va a concluir con un documento científico importante llamado proyecto de investigación, o algunos lo llaman protocolo de investigación. Cuando ya tenemos la planificación de cómo vamos a solucionar el problema identificado, podemos pasar a la tercera etapa, que es la ejecución. ¿Qué es la ejecución? Viene a ser echar a andar todo aquello que hemos planificado. Siempre, insisto, bajo el marco del método científico. Para la ejecución, ¿qué necesitamos? Coordinar, validar los instrumentos, aplicar los instrumentos validados, poner a echar en marcha los procedimientos para la recolección de datos, nuestro plan de procesamiento de datos, lograr datos, lograr información, procesarlos, establecer los resultados, establecer las conclusiones. Esta etapa de la ejecución culmina con un informe final de investigación. Si ese informe final de investigación queda en el escritorio, no se difunde, no se publica, entonces, ¿cómo pensamos contribuir a la solución del problema? Por eso es que viene una cuarta etapa, que es la etapa de la publicación, que es comunicar los resultados de la investigación que se ha alcanzado. Esa comunicación de los resultados de la publicación lo podemos hacer en el informe final, sustentándolo. Podemos hacerlo en la presentación de un congreso, de un evento científico, en jornadas científicas. Podemos hacerlo presentando carteles científicos, pósters científicos y, sobre todo, un artículo científico. Un artículo científico con toda la rigurosidad que exige también el método científico. Entonces, recordemos que la investigación científica, para solucionar un problema, cumple un ciclo de procesos. El ciclo de la observación e identificación del problema, el ciclo de la planificación, el ciclo de la ejecución y el ciclo de la comunicación o publicación. En nuestra universidad nosotros desarrollamos en tres niveles, ¿no? En el primer curso, todo lo relacionado a observación, en el alumno sale elaborando su perfil de investigación. En el segundo nivel de investigación, hacemos la etapa de la planificación y el alumno elabora el proyecto de investigación. Y en el tercer nivel, ejecutan la investigación, elaboran un informe final y lo sustentan en una plenaria. Veamos la etapa 1 de la investigación. La etapa 1, que es la identificación del problema en la realidad objetiva. El problema de investigación es una situación o dificultad que no está solucionada, por tanto requiere solución o requiere transformación. Esa dificultad, lo estoy insistiendo nuevamente, existe en la realidad objetiva.
está manifestado en los problemas que conoce y enfrenta el hombre. Si no tenemos un problema identificado, no habría investigación, vuelvo a señalar. La investigación nace del problema. No hay investigación sin problema. El eslabón importante para las demás etapas de la investigación, entonces, es la identificación del problema en la realidad objetiva. En conclusión, la identificación y observación del problema es el punto de partida para la investigación científica. Yo entiendo plenamente cuando dice, ¿qué investigo? Los alumnos me preguntan, profesora, ¿qué investigo? No sé qué investigar, sugiérame. ¿Dónde estás haciendo tu práctica? ¿Dónde estás haciendo tu internado? ¿No has observado qué problemas hay? ¿Qué te llama la atención? Busca, mira, pon en práctica tu espíritu investigativo y vas a detectar un problema que requiere solución. La segunda etapa es la planificación de la investigación. Claro, toda labor investigativa debe ser planificada. Pero esa labor investigativa debe ser planificada siempre bajo el marco del método científico. Problema, base teórica, hipótesis, prueba de la hipótesis, recolección de datos, conclusiones. Esa planificación de la labor investigativa va a garantizar que los resultados que obtenga sean válidos, sean confiables. Va a garantizar que el proceso de la investigación realmente sea óptimo para alcanzar los resultados, generar conocimientos y fortificar la ciencia. Y también tiene que ver con la economía. Gastar tanto dinero y no haber alcanzado una solución o coger un problema que de repente no tenga impacto, no valdría la pena. La planificación de la investigación debe también concluir con un producto. Y ese producto de la planificación es el proyecto o protocolo de investigación. Vamos a ver la estructura del proyecto de investigación en esta diapositiva. El proyecto de investigación, ya lo señalamos, es el producto de la planificación científica. La investigación para la planificación utiliza, yo diría, aspectos, fundamentos claves. Esos aspectos y fundamentos claves es el problema de investigación. El problema de investigación que fue identificado en la realidad, que requiere solución. Este problema de investigación se va a plasmar en un título. Va a partir de una situación problemática. Va a tener que plantear un problema de investigación en el lugar específico que se quiere investigar. Va a tener que formular las interrogantes de investigación. Va a tener que justificarse la investigación y va a tener que establecer la viabilidad, la posibilidad de ejecutar la investigación y plantearse, formularse objetivos. Este problema de investigación tiene que tener un fundamento teórico y es por eso que un elemento clave también dentro de la planificación es el marco teórico. Dentro del marco teórico partimos con antecedentes del problema de investigación, qué aspectos se han relacionado, qué estudios se han hecho. Y vamos a tener que explicar teóricamente la relación
de las variables que intervienen en el programa de investigación, cómo se relaciona, cómo se da, cómo se explica, cuál es la explicación teórica, cuáles son sus fundamentos. La base teórica nos va a permitir tener una clara definición conceptual y operativa de nuestros términos que no vienen a ser más variables. Nos va a permitir plantear la hipótesis, es decir, una respuesta al problema de investigación tentativo. Nos va a permitir identificar nuestras variables, operacionalizar nuestras variables. Tenemos el problema de investigación, tenemos el marco y necesitamos planificar la metodología de investigación. Para la metodología de investigación tenemos que tener claro el tipo de investigación que vamos a realizar, el enfoque de investigación, el nivel de investigación y el diseño de la investigación. Tenemos que tener claramente identificado la población, la muestra, el tamaño de la muestra, el muestreo, las técnicas, los instrumentos. Tiene que estar establecido el plan y procedimiento para la recolección de datos, la información. Tiene que estar establecido claramente el plan para el procesamiento de datos. ¿Cómo vamos a probar la hipótesis? ¿Qué pruebas estadísticas vamos a utilizar? Y no podemos dejar de lado las consideraciones éticas, porque las investigaciones en ciencias de la salud en alto porcentaje son con seres humanos. Y aún siendo con animales que son seres sintientes, tenemos que poner en práctica las consideraciones éticas. Hago énfasis en estos tres aspectos claves para la planificación. Sin embargo, nada podría ser posible si no tenemos en cuenta los aspectos administrativos. Es decir, ¿con qué recursos humanos contamos? ¿Qué recursos materiales? ¿Cómo estamos en el tiempo? El cronograma, ¿en qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a validar el instrumento? ¿Cuándo vamos a recolectar datos? Las referencias bibliográficas, que son importantes soporte con los cuales se fundamentan porque nuestro programa de investigación en la situación problemática, en los antecedentes, tienen que estar debidamente referenciados, fundamentados. En ciencias de la salud utilizamos el estilo Vancouver. En cambio, el sistema APA lo utilizan las ciencias sociales. En ciencias de la salud trabajamos con el sistema Vancouver, que tiene sus propios procedimientos, sus propias exigencias, sus estándares para la presentación cuando es un texto, cuando es una tesis, cuando es más de 5 autores. Y el otro aspecto son los anexos. En anexos consideramos nuestros instrumentos de investigación, documentos que fundamenten nuestro proceso de planificación. Muy bien. Entendiendo entonces la estructura del proyecto de investigación, vamos a desarrollar cada uno de estos. El título del proyecto de investigación debe expresar, en resumen, el resumen del proyecto de investigación. Y vamos a ver, para lograr esto, tener en cuenta estos requisitos. En primer lugar, señalamos que el problema de investigación debe ser novedoso. ¿Para qué investigar algo que ya se conoce, ya se sabe? No valdría la pena. Entonces, ¿qué más? El problema de investigación debe expresar la relación entre dos o más variables. Las variables deben ser observables, medibles, que yo los pueda identificar, que yo los pueda medir.
que yo los pueda cuantificar, que yo los pueda cualificar. En un título de investigación no puedo estar usando abreviaturas, ¿no? Tampoco puedo estar, por ejemplo, estudio comparativo, incidencia de infecciones, etc. No debemos exceder de 15 palabras. Yo manejo una estrategia, y es la estrategia de las preguntas para poder elaborar, formular el título de un proyecto de investigación. Un título de un proyecto de investigación debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se va a investigar? ¿Para qué se va a investigar? ¿Dónde va a investigar? ¿Y cuándo va a investigar? Vamos a aplicar estas preguntas en un ejemplo. Este es un título. Riesgos obstétricos en gestantes con ruptura prematura de membranas. Hospital Regional de Ayacucho, 2021. Respondamos la primera pregunta. ¿Qué es lo que se va a investigar? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Vamos a investigar gestantes con ruptura prematura de membranas. ¿Para qué se va a investigar a las gestantes con ruptura prematura de membranas? Para determinar riesgos obstétricos, para ver si presentan riesgos obstétricos. ¿Dónde se va a investigar? En el Hospital Regional de Ayacucho. ¿Cuándo se va a investigar? El año 2021. ¿Tiene dos variables? Sí, está riesgos obstétricos y está la ruptura prematura de membranas. ¿Los riesgos obstétricos los podemos observar, los podemos medir? ¿Los podemos determinar? Sí. ¿Podemos observar ruptura prematura de membranas? ¿Los podemos medir? ¿Los podemos observar? Sí. Y si contamos las palabras, no exceden las 15 palabras. Eso es un aspecto muy importante. Y entonces uno dice, ¿resume el proyecto? Sí, pues. Resume, porque voy a estudiar los riesgos obstétricos en gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional de Ayacucho en el año 2021. Muy bien. El problema de investigación, conforme lo hemos señalado en la estructura del proyecto de investigación, debe tener una descripción, debe tener un análisis del problema que se ha identificado, los antecedentes de ese problema, la magnitud, aquí en el grado de impacto, sus efectos positivos, negativos, en el ámbito mundial y el contexto nacional. Eso es la situación problemática. No es que nosotros estamos haciendo un problema, vamos a investigar un problema y que no se sabe, no, sí se sabe. Es por eso que tenemos que acudir a revisar de qué está sucediendo con ese problema, qué se ha hecho con ese problema para solucionar, qué datos, qué pruebas, qué fundamentos tenemos para decir que el problema que estamos queriendo investigar está inmerso en la situación problemática. Entonces, la situación problemática es describir el problema, sus antecedentes, basados en todos los estudios anteriores, etcétera, pero en el ámbito mundial y en el contexto nacional. Partimos del contexto grande, el contexto mundial y nacional. Y el planteamiento del problema viene a ser la presentación, la descripción, la exposición del problema de investigación específico que nosotros hemos identificado.
en la región que vamos a investigar, en el lugar específico. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? tomamos en cuenta el ejemplo que les he dado, tendría que ser, yo tendría que ver ese problema en la región de Ayacucho. Demostrar que existe ese problema. Que en el Hospital Regional de Ayacucho tengo que buscar datos, tengo que mostrar situaciones, contextos que me ayude a demostrar que realmente existe el problema. Una vez que ya tengo la situación problemática, tengo el planteamiento del problema, ya puedo formular el problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es expresar ese problema de investigación identificado en una pregunta. Esa es la relación de las variables, se debe expresar en una pregunta. Esa pregunta debe ser objetiva también, debe ser medible, debe ser concreta y debe ser identificada en la población que vamos a estudiar. La formulación del problema puede darse a dos niveles. En una pregunta general que expresa el problema general de la investigación y a partir del problema general de investigación podemos plantear problemas específicos. Veamos un ejemplo. La pregunta de investigación es, partiendo, ojo, de la situación problemática, el planteamiento de problema, y voy a concretar en la interrogante de investigación, la formulación del problema en un interrogante. ¿Cuáles serán los riesgos obstétricos en gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional de Ayacucho en el 2021? Si se dan cuenta ustedes, el título de la investigación que resume el proyecto lo hemos transformado en una pregunta. Esta es una pregunta general. Este es el problema general. A partir de este problema general, podemos nosotros generar preguntas para los problemas específicos. Y es importante que para los problemas específicos ya podemos empezar a desglosar ya las variables. Por ejemplo, una pregunta específica sería, ¿cuál será la frecuencia de gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional de Ayacucho? Y así sucesivamente vamos planteando las preguntas específicas. Pero vuelvo a insistir, tengo que conocer cómo, qué se ha hecho, cómo se está dando, en qué me baso para sustentar que es un problema en el ámbito mundial, en el ámbito que voy a investigar, para poder plantear la pregunta de investigación. Tengo ya la pregunta, ya está planteado el problema de investigación y debo justificar el problema de investigación. ¿Qué es la justificación? Es explicar cómo la investigación que estoy proponiendo va a contribuir a la solución del problema. ¿Cuáles van a ser los beneficios a nivel social, a nivel cultural, a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel científico y hasta ético? ¿De qué manera el problema de investigación eso va a contribuir, por decir, en la salud materna, en la salud sexual, en la salud reproductiva, en la salud de la mujer en general? La justificación del problema de investigación, entonces, es que el investigador tiene que decir cómo, cuál va a ser el aporte, cuál va a ser la contribución de su investigación. Juntamente con la justificación, debe también sustentar la viabilidad, la posibilidad de ejecutar ese trabajo de investigación. Ello implica señalar, ¿se cuenta con las condiciones para realizar la investigación?
Y estas condiciones tienen que ver con aspectos objetivos relacionados al problema, la gravedad, si el problema es actual, si el problema afecta a grupos vulnerables, etcétera. Si se cuenta con los recursos humanos, los recursos materiales, si se cuenta con los recursos tecnológicos, si se cuenta con el factor tiempo adecuado para desarrollar la investigación. Y la capacidad, la parte subjetiva del investigador. El investigador tiene la capacidad para poder solucionar el problema, va a manejar las técnicas, va a manejar los procedimientos, va a poder explicar las teorías, va a poder contrastar la investigación. Eso es la viabilidad. Entonces tiene que ver con recursos, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con las condiciones para realizar la investigación. Los objetivos de la investigación son las metas, son los propósitos, son los resultados a alcanzar con la investigación. Los objetivos, al igual que los problemas, la formulación del problema de investigación, también podemos plantearlos a nivel general y también objetivos específicos. Se recomienda plantear un solo objetivo general, porque cuanto más objetivos generales, vas a requerir más objetivos específicos. Entonces es recomendable, sobre todo para quienes están iniciando la investigación, trabajar con un objetivo general y a partir de ese objetivo general plantear sus objetivos específicos. Esos objetivos de investigación deben plantearse de manera clara y directa. Los objetivos deben ser susceptibles de ser logrados. Deben ser logrados. Si estamos diciendo son las metas, los propósitos a alcanzar, tienen que ser logrados. Tienen que ser medibles. Tienen que ser posibles de cuantificar, de cualificar en todo el proceso de investigación con las técnicas o los instrumentos que se ha dispuesto para medirlos. Se debe redactar utilizando un verbo infinitivo, porque el verbo infinitivo implica acción a realizar. Veamos un ejemplo. Este es un objetivo, determinar los riesgos obstétricos en gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional de Ayacucho. Este es un objetivo general. En un objetivo general intervienen todas las variables del problema de investigación. Las variables que hemos considerado en el título del proyecto. A partir de este objetivo general, me puedo plantear los objetivos específicos. Entonces puedo yo, por ejemplo, señalar, determinar, estamos diciendo, los riesgos obstétricos en gestantes con ruptura prematura de membranas. ¿Qué necesito primero para determinar los riesgos obstétricos? Conocer la incidencia, la prevalencia, la frecuencia de gestantes con ruptura prematura de membranas. Entonces, pues, ¿cuál será la frecuencia de gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital Regional de Ayacucho? Entonces, el objetivo, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser el objetivo? Determinar o identificar, establecer la frecuencia de gestantes con ruptura prematura de membranas. Y así sucesivamente podemos ir planteándonos objetivos, recordando que estos objetivos tienen que ser logrados, medibles y mensurables. El marco teórico es la fundamentación teórica del problema de investigación. El problema de investigación tiene que tener
fundamentación teórica. El problema de investigación tiene que estar relacionado, tiene que estar vinculado con el sistema científico, es decir, con los conocimientos, con las teorías relacionado al problema de investigación que se ha planteado. El marco teórico integra la teoría con la investigación. El marco teórico va a contribuir a la definición conceptual y operativa de los términos. El marco teórico va a permitirnos entender los antecedentes de la investigación. Por eso partimos en el marco teórico presentando los antecedentes de la investigación en el ámbito mundial. Pasamos a los antecedentes nacionales o antecedentes regionales. Pero yo quisiera señalar que no se trata de hacer un recuento histórico de todos los antecedentes, sino hacer un análisis de cómo se ha ido tratando el problema de investigación que se ha planteado. Y cuando vamos a entrar a la base teórica es explicar la teoría, teóricamente, la relación de las variables. En el ejemplo que hemos dado, digamos, los trastornos hipertensivos generan hemorragia. ¿Cómo se da? ¿Cómo es que estos trastornos hipertensivos generan la hemorragia? ¿Cuál es la explicación teórica? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo se da? ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿Cómo se puede tratar? ¿O cómo se puede prevenir? Eso es la base teórica. Entonces, en el marco teórico, los antecedentes no es hacer un recuento histórico, sino hacer una relación, hacer un análisis. Y la base teórica científica es explicar la relación de nuestras variables, explicar teóricamente cómo se relaciona. Cuando ya tenemos redactado, tenemos sustentado el marco teórico, exclusivamente la base teórica científica, ya estamos en la posibilidad de plantear la hipótesis. La hipótesis, tal como lo señala Tamayo, es una respuesta tentativa al problema de investigación. Ojo, sujeta a una prueba empírica. Claro, una hipótesis tiene que ser demostrada, tiene que ser comprobada. Por eso es que decimos que una hipótesis puede ser aceptada o puede ser rechazada. Entonces la hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación. Ojo, sujeta a una prueba empírica. Una hipótesis está estructurada por las unidades de observación, las variables y los elementos lógicos. Es decir, una hipótesis debe tener unidades de observación, debe tener 2 o más variables y los elementos lógicos. Vamos a ver un ejemplo. Las parturientas que permanecen con ruptura prematura de membranas durante 2 o más horas tienen mayor riesgo de presentar fiebre puerperal que las que permanecen con menos horas. Esa es una hipótesis. Y me dice que la hipótesis debe tener unidades de observación. ¿Qué son las unidades de observación? En esta hipótesis, las unidades de análisis, ¿cuáles son? Las parturientas. Debe tener 2 o más variables. ¿Cuáles son esas variables? Podemos ver las horas de ruptura de membranas y la fiebre puerperal. Tiene 2 variables.
Los elementos lógicos vienen a ser cuando decimos tienen mayor, y el otro elemento lógico que une, que relaciona las variables, menos. Podríamos decir que esta hipótesis cumple con la condición, ¿no? De ser una respuesta, tener sus unidades de observación, análisis, las variables y sus elementos lógicos. Hemos hablado de variable. ¿Qué es una variable? La variable es una característica, una cualidad, una propiedad de la unidad de análisis. Ya me entendieron que es una unidad de análisis, que puede variar en el mismo sujeto o entre sujetos. Esa variación es susceptible de ser observada, medida y evaluada. Cuando decimos que a mayor tiempo de permanencia con ruptura prematura de membranas, mayor tiempo de ruptura de membranas, ese mayor tiempo puede ser más, puede ser menos. Esa variación es susceptible de ser observada, medida y evaluada. Entonces, por favor, recordemos, porque en los siguientes vamos a utilizar mucho la palabra variable. Queremos que quede muy claro qué es una variable, ¿ya? La variable en investigación puede ser cualitativa, llamadas también variables categóricas. A la vez, estas variables cualitativas pueden ser variables nominales, ejemplo, sexo, estado civil, variables cualitativas ordinales, por ejemplo, paridad. La paridad, por ejemplo, puedo tener una paciente primípara, multípara, nivel de depresión, ¿no? El nivel de depresión que puede ser alto, medio, bajo, etcétera, ¿sí? Las variables cuantitativas, que son numéricas. A la vez, las variables cuantitativas pueden ser descritas, por ejemplo, número de hijos. La paciente tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, número de partos atendidos en un hospital, 300, 500 por mes. Las variables continuas son aquellas que tienen número entero y decimales, por ejemplo, peso. Un recién nacido pesa 3,581 gramos. La talla. Entonces, recordemos las variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Ahora también hablamos de variables según su función, variables independientes, dependientes, pero por razones de medición de variables, básicamente trabajamos con variables cualitativas, variables cuantitativas. Estas variables tienen que ser medidas, como dice, ¿no? Tiene que ser observada, medida y evaluada. Para la medición y la observación contamos con las escalas de medición de las variables. Las escalas de medición de las variables son la escala de medición nominal, que básicamente es para variables cualitativas, ¿no? La evaluación cualitativa no evalúa cantidad, sino evalúa cualitativamente. La otra escala de medición para las cualitativas es la escala de medición ordinal. Aquí ya empieza a utilizar atributos, ¿no? Mayor que, menor que. Jerarquiza. Mayor que o menor que. De mayor a menor o de menor a mayor. La otra escala de medición, las escalas de medición para variables cuantitativas de intervalo. En este caso, la escala de medición ya utiliza los atributos cuanto más, cuanto menos. La escala de medición de razón
utiliza los mismos atributos de intervalo, pero también tiene un punto cero, es decir, un punto intermedio por el cual las proporciones se van de manera significativa, de manera, digamos, equitativa, proporcionalmente como se está dando. Entonces recordemos que es una variable que es característica que debe ser observada, medible, los tipos de variables cualitativas, nominales, ordinales, cualitativas son categóricas, las cuantitativas numéricas, discretas, continuas, las escalas de medición, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Vamos a ver la operacionalización de una variable. Ya hemos explicado qué es una variable. ¿Y qué es operacionalizar una variable? Operacionalizar una variable es convertir una variable que esté en abstracto en un indicador. Por eso digo, operacionalizar una variable es convertir la variable en un indicador que permita medirla o calificarla. Hacerlo mucho más sencilla, mucho más objetivo, mucho más identificable. Para operacionalizar la variable tenemos que seguir un proceso. Ese proceso tiene estos pasos a seguir. Debemos hacer un listado de las variables que intervienen en nuestro problema de investigación. Debemos indicar el tipo de variable, si es cualitativa o cuantitativa. Debemos determinar la escala de medición, cómo vamos a medirlos, en forma nominal, ordinal o de intervalo. Debemos definir conceptualmente la variable, tal como dice la teoría, cómo se sostiene. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En nuestra base teórica. Tenemos la definición conceptual y la vamos a definir operacionalmente. Eso significa cómo yo, investigador, voy a considerar operativamente, cómo lo voy a identificar a mi variable durante la investigación, cómo lo voy a medir esa variable en la investigación. Siempre basándome en la definición teórica. Y la dimensión, en palabras sencillas, en términos sencillos, viene a ser la división o la subdivisión de las características o las cualidades de las variables. Deben ser mutuamente exclusivas. Es decir, si yo digo es adecuado, tiene que estar dentro de adecuado, no puede estar en un término medio. O es adecuado o es inadecuado, no puede haber un término medio, ¿no? A eso se refiere. El otro paso es establecer el indicador. Significa identificar la característica que está ocurriendo la característica saltante, visible, identificable, observable en la variable. Y el código es un número que asigna el investigador a la variable, sirve para la identificación de la variable e ingreso a la base de datos. Nos va a ser útil cuando vamos a procesar los datos. Tenemos el indicador, tenemos el código y tenemos que establecer la técnica. ¿Cómo vamos a contactarnos con el sujeto o el objeto de la investigación? Para yo poder medir esa variable, ¿cómo me voy a contactar? La voy a entrevistar, voy a observar, voy a hacer un experimento, voy a comparar. ¿Qué es lo que la técnica? ¿No? Entrevista, observación. Si tengo la técnica, debo señalar el instrumento, es decir, medio con el cual vamos a medir las variables. Medio con el cual vamos a medir las variables. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo. Tengo acá la variable. Mi variable es tiempo de espera para atención prenatal. ¿Qué me dice el proceso de operacionalización de variables? Que debo indicar el tipo de variable.
El tipo de variable es variable cualitativa. ¿Cómo lo voy a medir? Voy a medir mediante la escala de medición ordinal. La definición conceptual. ¿Qué es el tiempo de espera? Conceptualmente teóricamente es la duración del tiempo desde que la usuaria solicita la atención hasta el momento que recibe la atención prenatal. Operacionalmente, para mi investigador, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a medir ese tiempo de espera calculando la diferencia de la hora del registro de llegada de la usuaria a solicitar la atención y el registro de la hora en que recibe la atención. Entonces, ese tiempo de espera operacionalmente puede ser, en sus dimensiones, esa característica del tiempo de espera puede ser adecuado, puede ser aceptable o puede ser inadecuado, ¿sí? Por eso es que mi variable es cualitativa. ¿Cuál es el indicador de que el tiempo de espera es adecuado? ¿Cuál es el indicador? Si una paciente, desde que llega la atención hasta que termina la atención, ha estado solamente menor de 15 minutos, el tiempo de espera es adecuado. Si una paciente, desde que llega a solicitar la atención hasta que termina la aceptación, ha tenido un tiempo de espera de 15 a 25 minutos, el tiempo de espera es aceptable. Si la paciente ha esperado desde que llega hasta que le más de 25 minutos, el tiempo de espera es inadecuado. Y entonces el código que le voy a dar es 0 cuando es adecuado, aceptable cuando es 1 e inadecuado el número 2. Cuando yo voy a ingresar a mi base de datos para procesar mis datos, voy a trabajar con estos códigos. Si yo pongo 0, el tiempo de espera me está indicando que es adecuado. Si pongo 1, el tiempo de espera es aceptable. Y si pongo 2, me está indicando que es inadecuado. Muy bien. ¿Qué técnica voy a emplear? ¿Cómo voy a hacer la entrevista a la paciente? Además, voy a cruzar información revisando el registro de atención, ¿no? Porque en el registro de atención voy a ver la hora en que ingresa, la hora en que termina la atención y voy a cruzar información. ¿Qué instrumento voy a tener para la entrevista? Un cuestionario de entrevista. ¿Y qué instrumento voy a utilizar para revisar el registro de atención? El propio registro de atención que tiene el establecimiento de salud. Entonces, se cumple lo que decimos. La operacionalización de variables es convertir esta variable que está abstracta, que está compleja, en un indicador, ¿no? En un indicador. Ahora sí, ¿cómo mido el tiempo de espera? Ahí está. ¿Cómo lo voy a calificar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Si es adecuado, si es aceptable, si es inadecuado. Calculando. ¿Cómo voy a hacerlo? A través de una técnica. ¿Qué instrumento voy a utilizar? El cuestionario de entrevista. Y si yo trabajo para todas las variables, automáticamente estoy estableciendo los procesos y procedimientos también. Muy bien. Siguiendo con la estructura del proyecto de investigación, debemos determinar los tipos de investigación. La literatura relacionada a investigación, y siguiendo a Fernández Díaz y Galibor, tenemos 3 tipos de investigación. La investigación básica, la investigación aplicada y la investigación-acción. La investigación básica, llamada investigación fundamental pura, está destinada, se ocupa de la creación de nuevos conocimientos, nuevas teorías,
no, podríamos decir que le interesa la teoría, no le interesa la práctica. En cambio, la investigación aplicada sí, ¿no? O sea, parte de conocimientos para la solución de problemas inmediatos y ya parte de conocimientos, parte de teorías ya establecidas por la ciencia. La investigación-acción, llamada también investigación operativa, investigación tecnológica, es una investigación que se caracteriza porque el investigador, además de cumple el doble papel, ¿no? Es investigador y es parte de la investigación. Aplica una estrategia, prueba la estrategia, difunde la estrategia y pues es investigación-acción rápida, ¿no? Eso es utilizado, por ejemplo, cuando no está resultando, digamos, un programa de prevención, no está resultando o no tiene la demanda esperada un programa, no logra el impacto, entonces el investigador se pone y participa, paralelamente investiga y participa para detectar cuál es el problema, plantear la estrategia y poder solucionar. Cuando hablamos de enfoques, hablamos de modelos basados también en Fernández y estos autores, encontramos tres enfoques de investigación. Un enfoque de investigación cuantitativa, una investigación con enfoque cualitativo y una investigación con enfoque mixto. La cuantitativa básicamente está relacionada a responder a preguntas de cuántos, eh, incidencia, prevalencia. En cambio, la investigación cualitativa tiene que ver con investigaciones cuyas variables son eminentemente cualitativas y la mixta considera tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. No podríamos decir que es importante, tiene prioridad, digamos, en tipos de investigación la básica, es mejor la básica que la aplicada. No, yo pienso que se complementan. De igual manera en los enfoques, la investigación cuantitativa tiene sus propios detractores, pero tiene validez, es válido y se puede complementar la cuantitativa con la cualitativa, la cualitativa con la cuantitativa, y por eso surge la mixta, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta. Esto nos va a servir para que en base a los tipos de investigación y a los enfoques podamos determinar nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestras variables, la medición de las variables, la operacionalización de las variables, nuestros procedimientos, nuestros procesos. Y niveles de investigación. Comparto con ustedes el nivel de investigación trabajado por un gran investigador bastante pragmático, el doctor José Supo. Y nosotros encontramos desde un nivel, vamos a empezar por el nivel más bajo, un nivel de exploratorio, un ejemplo, ¿no? Cuando quisiéramos hacer un estudio para diagnosticar la hipertensión inducida por el embarazo en X población, estaríamos hablando de un nivel de investigación exploratorio. Si nosotros quisiéramos saber cuántos pacientes, cuántas gestantes han padecido, presentan hipertensión inducida por el embarazo, estaríamos haciendo un descriptivo. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre los factores de riesgo para que se dé la hipertensión inducida por embarazo, ya estaríamos hablando de relacionar por lo menos dos variables. Estamos hablando de factores de riesgo para la hipertensión. Cuando queremos nosotros buscar las causas, demostrar las causas de la hipertensión de la inducida, explicar, ya estaríamos en un nivel explicativo. Y cuando nosotros quisiéramos saber la probabilidad, digamos, de mejorar, la probabilidad de establecer la mejora en las gestantes con hipertensión inducida por el embarazo, estaríamos hablando de un estudio de nivel predictivo. Y cuando nosotros ya quisiéramos hacer intervención, tratar
la hipertensión inducida por el embarazo, estamos hablando de un nivel de investigación aplicativo. Entonces, estos son los niveles de investigación. En este cuadro nosotros, en esta diapositiva, vamos a presentar los diseños de investigación, que es muy diferente, o sea, el diseño, cómo vamos a tratar de investigar, bajo qué diseño, qué método propiamente dicho, ¿no? Entonces tenemos los diseños de investigación, digamos, no intervencionales, o sea, no interviene el investigador. Por eso llamamos a estos diseños de investigación observacionales. Dentro de los diseños de investigación observacionales tenemos los estudios descriptivos, que puede ser reportar un caso, serie de casos, estudios de los registros médicos, estudios de incidencia y prevalencia, incidencia de cuántos casos nuevos se ha ido presentando, digamos, cuántos casos de hipertensión inducida por el embarazo nuevos se ha ido presentando en un determinado tiempo, digamos, durante el año 2019. Los estudios de prevalencia viene a ser los casos, las pacientes que se han presentado ahí sin importar el tiempo, ¿no? Los estudios analíticos, que ya tienen que ver causa-efecto, van relacionando ya. Tenemos estudios de corte, son estudios longitudinales, estudios de exposición, donde vamos a ver y va a haber medición en 2 o 3 oportunidades. Los estudios de casos y controles, ¿no? Los casos en el que se ha dado el evento, se ha dado el impacto, y los controles que nos sirve para poder deducir, comparar. Los estudios experimentos naturales, también está dentro de los que van sucediendo y vamos viendo también. Los estudios intervencionales, es decir, el investigador ya interviene. Y dentro de estos diseños de investigación están los diseños experimentales, los ensayos clínicos y metaanálisis. Por ejemplo, hoy en día, para la creación de la vacuna contra el COVID, se está trabajando mucho los ensayos clínicos, ¿no? De manera enmascarada o no enmascarada, o sea, simple ciego, doble ciego, etcétera. Pero acá, pues, son experimentos donde tiene que tener justamente acá las consideraciones éticas al máximo, el respeto, la justicia, etc. Y la metaanálisis viene a ser un estudio sistematizado de un aspecto, un análisis y una sistematización de los aspectos teóricos del estado del arte de un tema en estudio particular. Digamos, sobre hipertensión inducida en el embarazo, toda una sistematización de todos los estudios que se ha hecho y se presentan los resultados. Entonces, en esta diapositiva podemos ver los ejes principales de los diseños de investigación, ¿no? Por su finalidad podemos tener estudios analíticos o estudios descriptivos. Según la secuencia, fuese transversal, cuando vamos a recolectar, vamos a hacer la medición en una sola oportunidad. Longitudinal, vamos a hacerles mediciones en 2 o más oportunidades y de acuerdo a los hechos que se van a suscitar, podemos ser prospectivo, los datos son primarios, y retrospectivo, bueno, los datos son secundarios. El prospectivo, conforme va sucediendo, y el retrospectivo son hechos que ya se han dado, y por eso los datos son secundarios. Y de acuerdo al control sobre los factores de estudios, pueden ser experimental, interviene el investigador, y el observacional, no interviene el investigador. La población. La población está constituida por los elementos, los sujetos, llámense personas, animales, biomateriales, etcétera, que vamos a investigar. Y cuando hablamos de muestra, hablamos de una parte de la población que debe tener todas las características de la población. Y por eso una adecuada muestra
tiene que tener dos condiciones: el tamaño adecuado y representatividad, es decir, que tenga caracteres. Y la pregunta es, ¿y cómo establezco la muestra? ¿Cómo establezco el tamaño de muestra? ¿Con cuántos puedo trabajar para que tenga esa condición de tamaño adecuado y representatividad? Recurrimos a la técnica del muestreo. ¿Qué viene a ser la técnica del muestreo? Es un proceso que nos sirve para seleccionar los elementos que van a confirmar la muestra. Este muestreo puede ser probabilístico, es decir, cuando nosotros recurrimos ya a fórmulas, a procesos estadísticos para poder determinar. Y tenemos dentro, por ejemplo, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados. Ahí está basado, aleatorizamos. El otro muestreo es el no probabilístico. En este caso, ya no responde a una fórmula, a un proceso estadístico, sino responde a la intención del investigador, al criterio del investigador. Él pone las condiciones, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. Tenemos que sí o sí aplicar esto. No podemos decir, bueno, muestra, yo investigo 30, investigo 100 o investigo 50%, mejor el 60%. Eso no existe. Tenemos que aplicar las técnicas del muestreo o probabilístico o no probabilístico, dependiendo qué es lo que queremos investigar y cómo queremos investigar, en quiénes queremos investigar, recordándole que si tu muestra no tiene el tamaño adecuado y no tiene la representatividad, vas a tener sesgos en los resultados. Y las técnicas y los instrumentos. Recuerden ustedes que la técnica es la forma como el investigador se pone en contacto con el objeto o el sujeto de investigación. Y los instrumentos son los medios con los cuales el investigador va a medir, ¿no?, sus variables. Eso es la diferencia entre técnicas e instrumentos. En ciencias de la salud, en alto porcentaje los trabajos de investigación, por no decir casi todas, trabajamos con seres humanos. Cuando se trabaja con seres humanos, tenemos, digamos, 5 técnicas que son válidas para trabajos de investigación con seres humanos. La documentación, llamada la famosa revisión documental. La técnica de la observación. La revisión documental, entre sus instrumentos tenemos, por ejemplo, hablando en obstetricia, las historias clínicas materno-perinatales, los registros de atención, que vendrían a ser sus instrumentos. Entonces, revisando historias clínicas, puedo sacar datos, puedo evaluar esos datos. Registros de atención también me puede servir, ¿no? Y además, en base a esos datos, puedo plantear resultados. La observación es otra técnica, que sus instrumentos vendrían a ser una guía de observación, una lista de cotejo, o también otros instrumentos como, por ejemplo, las fotografías, ¿no? La otra técnica es la encuesta y la entrevista. Tanto la encuesta como la entrevista puede ser estructurada, puede ser no estructurada, puede ser en forma directa, puede ser en vía virtual, puede ser en forma indirecta. La encuesta y la entrevista como instrumento tiene sus cuestionarios. Si es una encuesta, le llamamos cuestionarios para la encuesta. Y si es una entrevista, le llamamos cuestionarios para la entrevista. O también podemos tener guías, ¿no? Guías para la encuesta, para la entrevista. Estamos hablando de los instrumentos. Y la otra técnica importante para las ciencias de la salud, que nos permite evaluar emociones, sentimientos,
aspectos psicoemocionales es la psicometría. La psicometría es una técnica, ya lo señalé, que nos va a permitir evaluar aspectos psicoemocionales y dentro de esta técnica tenemos el test de Likert, el test de Goodman, el inventario de personalidad, el test para medir, por ejemplo, estigmatización, el test para medir depresión. Entonces, estas son las técnicas y sus instrumentos. Son ejemplos que se les está dando. Finalmente, nosotros tenemos que establecer el plan de procedimiento. ¿Qué es el plan de procedimiento? Es que el investigador o quienes planteamos un plan tenemos que decir de manera ordenada y detallada cómo vamos a recolectar los datos, cómo vamos a recolectar las informaciones, en qué tiempo lo vamos a hacer, cuándo vamos a aplicar las técnicas, cómo, qué acciones vamos a hacer, paso a paso, detalle a detalle. Y esto es importante porque guía al investigador, establece la ruta que va a seguir y le da, digamos, consistencia, le da solidez, optimiza el trabajo de investigación. Si en el procedimiento detallamos lo que vamos a hacer, en el plan de procesamiento se refiere que ya tengo los datos, tengo las informaciones, tengo que decir cómo los voy a procesar. ¿Qué pruebas estadísticas voy a aplicar? ¿Cómo voy a probar la hipótesis? ¿Cómo voy a presentar los resultados? Y obviamente que la prueba estadística o el procesamiento va a depender de los tipos de variables y los criterios de medición que has empleado. Y las consideraciones éticas en la investigación en ciencias de la salud y en toda investigación, no podemos dejar de tener en consideración el respeto a las personas. No porque considero, bueno, esta es una investigación, una encuesta, no le va a hacer daño, o es una entrevista, ¿en qué le va a dañar? No, tenemos que tener como regla número 1 el respeto a las personas. Tenemos que ver que nuestra investigación apunte a la beneficencia, a la mejora de la situación, a la mejora de la salud, a la solución del problema de la persona. La no maleficencia. No puedo querer investigar algo que responda a mis intereses o porque yo quiera algo para mí o que atentando contra la integridad de la persona. Sobre todo la investigación debe tener enmarcado el derecho a la justicia de la persona. Si una persona, una gestante, una puérpera, una mujer, yo le digo, señora, yo voy a hacer una investigación y quiero hacer. Dice, señorita, no la puedo obligar. Por eso hablamos mucho del consentimiento informado. Esos son aspectos importantes. Voy a terminar en esta parte recordándoles que no olviden que completamos la estructura del proyecto de la investigación con los aspectos administrativos, que incluye recursos humanos, recursos materiales, el cronograma, nuestras referencias bibliográficas y los anexos. Realmente, investigar en ciencias de la salud es y debe ser un compromiso y responsabilidad social de quienes integramos la universidad. La universidad está llamada a realizar investigación, aplicar la metodología científica, generar nuevos conocimientos y contribuir a la solución de los problemas de la mujer, de la familia, de la madre gestante, la madre puérpera, el niño. Hoy la realidad nos está poniendo, nos está enrostrando en el rostro la gran necesidad de investigar y generar ciencia. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores y a todos quienes han participado
en la ponencia. Quedará pendiente, de acuerdo a los organizadores, la exposición de la ejecución y la publicación de la investigación. Muchísimas gracias. Gracias. Obstetra Lisa, Sí, ¿me sí, logra sí. escuchar? Sí. Ok. Muchísimas gracias por haber presentado esta ponencia el día de hoy. En verdad ha sido muy interesante todo lo que nos han mencionado. A continuación vamos a pasar con algunas preguntas que nos han dejado en los comentarios. ¿Sí, obstetra? Sí, muchísimas gracias. De acuerdo, muy bien. Una de las primeras preguntas que nos hicieron fue de la obstetra de formación Jennifer Rojas. Buenas noches, obstetra. En este contexto, debido al COVID-19 y a la emergencia sanitaria, dificulta el acceso a adquirir datos de fuente primaria. En este caso, ¿qué recomendaciones nos brindaría para realizar una investigación? Eh, en primer lugar, yo tendría que señalarle a Jennifer que tendríamos que ver el problema de investigación. No podemos nosotros dejar de lado el problema de investigación que se está planteando, ¿no? Si ella me dice, no puedo obtener datos de fuente primaria, y efectivamente lo señalaba, nosotros no podemos realizar una investigación, digamos, prospectiva, ¿sí? No podemos realizar una investigación prospectiva si no tenemos datos de fuente primaria. Entonces, ¿qué podría ser la alternativa? Estudiar y poder establecer, cambiar de repente el problema, replantear, ver la factibilidad. Y ahí juega un papel muy importante la factibilidad, ¿no? Del problema de investigación. Si no tengo los recursos, no voy a poder obtener los datos. Si no tengo los datos, no voy a tener resultados. Y si no tengo resultados, no tengo conclusión. Entonces requiere evaluar el problema, volver a ver la factibilidad, volver a ver las condiciones de replantear ese problema de investigación. Gracias. Gracias, obstetra. Otra pregunta que también tiene que ver con el caso es de Nelson Encarnación. Buenas noches. En el contexto actual no está permitido ningún tipo de investigación en los hospitales, tampoco se sabe cuándo se volverá a permitir el acceso a los registros y a los pacientes. Eso significa que todos los estudios serán retrospectivos y observacionales. Los Eh, títulos serán repetidos porque a ver, muchos tomarán los mismos temas de eh, investigar. sí. A ver, eh, la investigación científica, además de ser un proceso sistemático, riguroso, que requiere la aplicación del método científico, implica también ser un proceso creativo. Nosotros estamos viviendo la era, digamos, de la tecnología. ¿Es que acaso nosotros no podemos investigar a través de una encuesta virtual, por ejemplo? Sí lo podemos hacer. Si bien es cierto, por seguridad y en cumplimiento de las medidas para evitar el contagio por el COVID, efectivamente no podemos ir a los hospitales. Como se los he dicho a mis alumnas, no podemos arriesgar. Pero entonces, de manera creativa podemos plantear, por ejemplo, yo quisiera estudiar la atención prenatal en tiempos de COVID. Puedo tratar de convocar a gestantes en forma virtual, trabajar con ellas, presentarle el proyecto y hacer una encuesta virtual. Sí se puede hacer. Justamente en investigación tiene que entrar en juego la creatividad, la imaginación de la investigación.
No hay una fórmula, no hay una receta que te diga, pero tú, si tú ves en la realidad, lo observas, puedes tú imaginar, crear, plantear, estudiar tu problema, plantear, replantear y buscar la solución. Porque fíjense ustedes, si nosotros pensamos en que no vamos a poder tener datos primarios, no vamos a poder recolectar datos, entonces sería repetitivo. La pregunta es, con respecto al COVID, si fuera así, no tendríamos ahora ya trabajos avanzados que están viendo la vacuna contra el COVID. ¿Cómo se está haciendo? Todos los países han puesto el mejor esfuerzo a sus mejores científicos y se está trabajando y todos están viendo. El ser humano tiene inteligencia, tiene creatividad y el obstetra con mayor razón. Entonces, si nosotros queremos contribuir a mejorar la salud materna, la salud de nuestras mujeres, las de nuestras madres, busquemos, seamos creativos, empecemos a trabajar, alcancemos solución. Hay formas de hacerlo. Muchas gracias. ¿Sí, Marín? Sí, por favor. Obstetra, ¿me lo voy a escuchar ahora? Sí, 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 obstetra. Disculpe, sí, sí. un pequeño error en el audio. Bueno, continuamos con las preguntas. Le estaba mencionando sobre el Instituto de Formación Aragón César, Mari, que nos dice: buenas noches, doctora. Gran ponencia. Muchas gracias por impartir sus conocimientos. Mi pregunta es: ¿el COVID-19 puede considerarse como una variable interviniente, perdón? A ver, pero si solamente me hablas de una variable interviniente como COVID, no puede ser. Tendrías que expresarme el problema. Por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, riesgos obstétricos en una gestante contagiada por el COVID-19, ahí sí de repente podría hablar, ¿no? Para poder identificar qué variable es lo que está. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, los riesgos obstétricos, nuevamente, ¿no? Los riesgos obstétricos en una gestante contagiada por el COVID-19. Entonces, ¿qué podría ser la variable independiente? Digamos, el COVID-19. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería? A ver, sería los riesgos obstétricos. Pero para que se dé los riesgos obstétricos, no puede ser que solo el COVID-19, solo y exclusivamente del COVID-19 depende el riesgo obstétrico. No, en el riesgo obstétrico puede intervenir otros factores, digamos, condición socioeconómica de la paciente, la paridad, la edad gestacional.
¿sí? Entonces, la condición socioeconómica, la paridad, sí podría ser una variable interviniente, ¿sí? Pero si solamente me preguntas, ¿es una variable interviniente? No, pues depende cómo, qué variables estás considerando en tu problema de investigación. Entonces, recordar que por su función, las variables pueden ser independiente y dependiente. Cuando hay variables, cuando una variable dependiente no depende exclusivamente, digamos, de su causa y intervienen otras, esas variables que intervienen son las que se llaman variables confusoras, variables atributivas, variables intervinientes, ¿no? Eh, Ojalá el ejemplo pueda hacerle entender, pero no podemos identificar el tipo de variable independiente o dependiente señalando solo la variable. Para poder determinar tengo que expresar la relación de dos o más variables, ¿no? Una variable que sea causa o efecto. La variable que es causa sería la variable independiente y la variable que es efecto sería la variable dependiente. Si una variable es un antecedente, es la variable independiente. Si una variable es la consecuencia, vendría a ser la variable dependiente. Si una variable representa al estímulo, sería la variable independiente y la respuesta vendría a ser también. Pero si yo, por ejemplo, eh, trabajo con un fármaco, administro el fármaco y tengo una respuesta. Pero esa respuesta no solamente va a depender exclusivamente por el fármaco, pues va a depender de la dosis, va a depender de la vía de administración. Entonces, esa dosis y esa administración se va a convertir en una variable interviniente. ¿Sí? Entonces, por eso, para poder identificar las variables, tengo que expresar necesariamente una relación de variables. Gracias. Buenas noches, Susana. Ahí Muy bueno. Mari, vamos a esperar unos minutos que tiene problemas de conexión. ¿Otra manera de escuchar? Sí, te escucho. Sí. Disculpa por el inconveniente de Pablo, que unos minutos. Continuamos con la sesión de preguntas y vamos ahora con la pregunta de Laura Timoteo, que nos dice, ¿cuál es el número mínimo que se debe de tener para ser considerado como una muestra para una tesis? A ver. El tamaño de muestra tiene que tener dos grandes condiciones: cantidad adecuada y representatividad. Cuando hablamos de cantidad adecuada, significa que yo no puedo decir, como les decía en la exposición, voy a trabajar con 100 pacientes, mejor trabajo con 120. No. El tamaño de muestra tiene que ser determinado, sí o sí, por la técnica del muestreo. ¿Qué viene a ser el muestreo? Viene a ser la técnica con la cual vamos a determinar la cantidad, el tamaño de la muestra. Para esto tenemos dos formas de hacerlo: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico va a tener que utilizar algunas formas. Si yo tengo, por ejemplo, que estudiar el número, o quisiera saber, quisiera yo determinar el conocimiento sobre el COVID-19 y el cumplimiento de las medidas
de seguridad, de bioseguridad, de cuidado en los estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿sí? O sea, yo quiero estudiar el conocimiento sobre el COVID y los cuidados, el conocimiento de cuidados en los estudiantes. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga aproximadamente tiene pues casi 8,000 y tantos estudiantes. Imagínense ustedes entrevistar a los 8,000. Entonces, en este caso, para este estudio, yo no puedo tampoco decir, ya, yo estudio solamente a los de minas o estudio solo a los de obstetricia, hago una encuesta. No, tampoco. Entonces, tú tienes el número total de los estudiantes y tienes por escuelas, y entonces lo que tú tienes que sacar, en base a la población total, vas a determinar, aplicando una fórmula, el tamaño de muestra. Supongamos que en el tamaño de la muestra que tú aplicas sale y sale que debes entrevistar, un ejemplo, a 800 estudiantes. Esos 800 estudiantes tienen que ser establecidos de manera estratificada. ¿Cuántos de estudiantes de ciencias de la salud? De acuerdo al número total de estudiantes en ciencias de la salud, voy determinando, aplicando el muestreo estratificado, ¿no es cierto? En base a un porcentaje. Entonces, va a haber, los que tienen más, va a haber un porcentaje mayor que el que tiene. Entonces, así vamos estableciendo. No es que yo al azar, o porque se me ocurre, voy a decir, bueno, trabajo con 20, trabajo con 30. No es así. Y cuando es un muestreo no probabilístico, ya depende del criterio, de la condición que pone el investigador. Entonces yo dijera, por ejemplo, voy a investigar, como hemos puesto en el ejemplo, los casos de riesgo obstétrico en pacientes con ruptura prematura de membranas. Entonces sí o sí yo estoy poniendo una condición, que sean gestantes con ruptura prematura de membranas en el año 2021. Entonces, yo trabajaré con lo que se llama la muestra disponible. Todas las gestantes que presenten ruptura prematura de membranas. Si en ese año 2021 se me presentaran 100, 120, 200, voy a trabajar con la muestra disponible, porque es la condición que yo he puesto, ¿no es cierto? Por eso se llama muestra disponible. Trabajo con las que están, trabajo con todos. Entonces, por favor, no se nos ocurra decir, bueno, me es más fácil trabajar con 200, 400. No puede ser. La investigación, recuerden, es rigurosa, es sistemática, y si tú trabajas con una muestra no adecuada en tamaño y en representatividad, que vas a tener resultados no válidos, no confiables, no vas a poder generalizar esos resultados, no vas a poder establecer conclusiones válidas. Y si tus conclusiones y tus resultados no son válidos, no estás aportando en la solución del problema. Y si no estás solucionando el problema, no estás contribuyendo al desarrollo de la ciencia. Gracias. Gracias, obstetra, por responder todas las preguntas que se habían mencionado durante su ponencia. Esas han sido, bueno, la mayoría, por así decirlo. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Si usted quisiera decir algo más hacia todas las otras informaciones que estamos viendo en estos momentos. Bueno, agradecer nuevamente a la NEU, a sus organizadores, por haberme hecho partícipe de esta gestión muy valiosa de ustedes, de poner en agenda de la universidad, de poner en agenda de los docentes universitarios la necesidad de contribuir en el logro de conocimientos
sus habilidades, en este caso para investigación. Muchas gracias. Hay mucho que hacer. Investigación se aprende haciendo. Investigación no es cumplir una receta. Investigación implica estudio, compromiso, responsabilidad social. Si queremos que obstetricia avance, si queremos que obstetricia contribuya a mejorar la salud materna, que obstetricia siga siendo ciencia y arte al servicio de la humanidad, apostemos por la investigación. Generemos conocimientos. Busquemos problemas de investigación de la realidad. No caigamos en el facilismo de, bueno, yo necesito hacer un proyecto de investigación para titularme. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a un repositorio, agarro un proyecto, lo copio, hago plagio. Esa es una mala conducta científica. Si nosotros asumimos con responsabilidad nuestro quehacer obstétrico, hoy como estudiantes y mañana como profesionales, tenemos que apostar por la investigación y mejorar nuestra posición como profesionales y la salud de las madres. Investigar es generar ciencia. Y ciencia contribuye al desarrollo. A lo largo de la historia de los seres humanos, todos los cambios y todas las mejoras, todos los avances como hoy tenemos en la tecnología, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de las ciencias sociales, ha sido gracias a la investigación que con sus resultados ha contribuido a la mejora de salud de las personas, de la población. A investigar, jóvenes. Muchas gracias. Mari, no te escucho. Le estaba diciendo que buenas noches a todos los participantes por haber asistido a la ponencia de hoy y que no se olviden en realizar el formulario para poder realizar el simulacro final y que estén atentos a las siguientes noticias que vamos a informar y que se vienen cosas muy nuevas y muy interesantes también. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. A cuidarse.